Bueno, vamos a ver ahora, ya hemos visto qué puertas hay, cuáles son los teoremas básicos, Bueno, pues ahora vamos a empezar ya a diseñar circuitos, ¿vale? Y lo primero que vamos a diseñar es un circuito combinacional, ¿no? Un circuito combinacional, como he dicho, es un circuito cuyas salidas son exclusivamente dependientes de las entradas, ¿vale? Eso es un circuito combinacional, ¿vale? Luego, un ejemplo de circuito combinacional sería, por ejemplo, un convertidor de código, ¿vale? Un circuito convertidor de código es un circuito que mete un código en la entrada del circuito, por ejemplo, código binario de 3 bits, y obtengo código gray de 3 bits a la salida. Eso sería un circuito combinacional. O meto código gray y obtengo código binario, ¿no? Esos serían circuitos combinacionales. ¿Cómo se diseñan esos circuitos? Bueno, pues esos circuitos se diseñan siguiendo un flujo de trabajo que siempre es el mismo. O sea, el diseño de circuitos combinacionales es trivial. Bueno, trivial no, pero es muy sencillo, ¿no? Es muy sencillo, y siempre se sigue el mismo procedimiento de trabajo. ¿En qué consiste? Bueno, por un lado, tenemos que definir el problema, eso está claro. O sea, si quiero diseñar un circuito de control, pues tengo que saber qué quiero controlar y cómo se tiene que comportar el sistema de control, ¿no? Tengo que tenerlo claro. Es decir, quiero diseñar el sistema de control de la iluminación de esta habitación, pues tendré que saber que cuando le doy a este botoncito se encienden aquellas y cuando le doy a este se apagan el resto, ¿vale? Bien. Una vez que tengo claro ese sistema de control, ¿qué quiero que haga? Lo que tengo que hacer es poner las entradas y salidas de ese sistema de control, que es un sistema de control, simplemente es un circuito combinacional, las entradas y salidas en una tabla de verdad. Es decir, la tabla de verdad me sirve para recoger especificaciones, Por ejemplo, si estamos diseñando un convertidor, un conversor de código gray de binario a decimal, pues de 3 bits, pues tendré que poner en la tabla de verdad las entradas, que sería el código binario 00, 01, 10, 11, 00, 01, 10, 11, todo esto serían ceros, estos serían unos, ¿vale? Pongo todas las posibles combinaciones con 3 bits, todas las posibles combinaciones con 3 bits, y tendré que poner la salida en código gray, ¿vale? Aquí hago un paréntesis, porque diréis, ¿qué es esto del código gray? ¿No? Código gray es lo que se llama código binario reflejado, y el código gray se utiliza mucho en electrónica porque hay muchos sensores que dan la información en código gray porque tiene una serie de ventajas, que sensores en código binario, que ahora no voy a comentar, pero hay muchos sensores que generan, por ejemplo, los encoders digitales. Los encoders son sensores que te dan la posición angular de un eje, por ejemplo, en un robot, uno tiene un robot, el ángulo del eje de ese robot se mide con un encoder, ¿no? Y hay encoders que son encoders digitales, y la posición del ángulo te lo da en un código binario, y normalmente ese código binario es gray, porque tiene una serie de ventajas frente a que fuera binario puro, ¿vale? Bien, entonces, ¿qué es el código gray? Bueno, pues el código gray, que lo vamos a utilizar mucho en electrónica, os digo cómo se construye de una manera muy fácil. Por ejemplo, si quisiera construir código gray de 2 bits, pues parto del 0 y el 1, como es código binario reflejado, imaginaros que pongo un espejo entre aquí, debajo del 1, reflejo los bits de arriba, el 1 lo pongo aquí, el 0 lo pongo aquí, por eso se dice reflejado, ¿vale? Y ahora, los bits de la izquierda los relleno con ceros, y los de abajo, los reflejados, con unos. Eso sería código gray de 2 bits. ¿Vale? Quiero obtener código gray de 3 bits. Pongo el espejo, reflejo, 1, 0, pues esto 1, 0.
1, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, como si fuera un espejo. ¿De acuerdo? Relleno aquí todo ceros y aquí todo unos. ¿De acuerdo? Así se obtiene el código Gray de 3 bits. Bien, bueno, pues en un convertidor de código binario Gray, pues tendría que poner aquí el binario y aquí el Gray. El Gray sería este. Vale, bien, es decir, lo primero que tengo que hacer es obtener la tabla de verdad, ¿vale? La tabla de verdad me sirve para recoger especificaciones de entradas, salidas, me relaciona las entradas con las salidas, ¿de acuerdo? Bien, una vez que tengo la tabla de verdad, tengo que obtener para cada salida su forma canónica. ¿Vale? Entonces, estamos construyendo un circuito con 3 entradas, que son A, B, C, y 3 salidas, que son X, Y y Z, ¿vale? Voy a ver el diseño del circuito, lo voy a hacer para cada salida, es decir, voy a diseñar un circuito para esta salida, con estas entradas, voy a hacer otro circuito para esta salida, con las mismas entradas, que va a depender de las mismas entradas, y voy a hacer otro circuito para esta salida, también que va a depender de las mismas entradas. Es decir, en este caso, el problema sería obtener 3 circuitos, uno para cada salida. ¿Vale? O sea, tendríamos para cada salida. Bien, entonces para cada salida voy a obtener una forma canónica. Entonces, para no liarla, nos vamos a fijar en esta salida. ¿Vale? En la salida X. ¿De acuerdo? Bien, ¿y cómo se obtiene la forma canónica de la salida? La primera forma canónica de esa salida. Bueno, pues la forma canónica se obtiene... Me fijo en los unos, me fijo en los unos que encuentro en la salida y calculo los minitérminos, ¿vale? Los minitérminos serían los siguientes. Fijaros, para este 1, el minitérmino sería A por B negado por C negado. Es decir, donde hay un 1 pongo la variable sin negar, donde hay un 0 pongo la variable negada. Es decir, para esta salida el minitérmino sería A por B negado por C negado. Eso sería el minitérmino correspondiente a este 1. ¿Vale? Siguiente minitérmino correspondiente a este 1 sería A por B negado por C. El siguiente sería A por B por C negado. Y el siguiente, este 1, sería A por B por C. Repito, tengo una salida, estoy fijándome la salida X y voy a obtener la forma canónica para esa salida. La forma canónica para esa salida, la primera forma canónica, es simplemente me fijo en los unos que hay en la salida y calculo los minitérminos para cada uno. Los minitérminos se calculan simplemente viendo las entradas, viendo si hay unos y ceros. Donde haya un 1, pongo la variable que le corresponde sin negar. Donde haya 0, pongo la variable negada. Para este 1, pues 1, 0, 0, pues A, B negado, C negado. Para este 1, 1, 0, 1, pues A por B negado por C. Para este 1, 1, 1, 0, pues A por B por C negado. Para este 1, 1, 1, 1, A por B por C. ¿Vale? Bien, estos son lo que se llaman minitérminos o minterms.
Bien, la forma canónica de la salida es la expresión lógica que me dice que x, que la salida x es igual a A por B negado por C negado más A por B negado C más A por B C negado más A por B y por C. Esto es la primera forma canónica. ¿Vale? Es decir, la suma de minitérminos. La suma de minitérminos es la primera forma canónica. ¿De acuerdo? Bien, entonces obtenemos la primera forma canónica. Bien, una vez que la forma canónica además me da más información, y además da una información muy intuitiva. Fijaros, ¿qué es lo que quiere decir esta expresión? Esta expresión lo que quiere decir es lo siguiente, utilizando un lenguaje lógico. X está activo, es decir, X está a 1, cuando se cumple esta condición o, porque esto es una suma lógica, la suma lógica hemos dicho que es la puerta OR, o se cumple esto, o se cumple esto, o se cumple esto. ¿Vale? Es decir, la salida está a 1 cuando se cumple esta condición, o se cumple esta condición, o se cumple esta condición, o se cumple esta condición. ¿Vale? Los 4 términos. Bien, ¿y cuál es esta condición? Pues esta condición es cuando A es 0, perdón, cuando A es 1, B es 0 y C es 0. Cuando A es 1, B es 0 y C es 0. O cuando A es 1, B es 0 y C es 1. Cuando A es 1, B es 0, C es 1. O cuando A es 1, B es 1 y C es 0. ¿Veis? O sea, las expresiones lógicas tienen una interpretación lógica. ¿De acuerdo? Es decir, el chorizo ese me está diciendo cosas. ¿Vale? Bien. Vale, entonces, queremos hacer el circuito este, queremos hacer un convertidor de código, bueno, entonces, primer circuito que sale de este convertidor de código, pues el primer circuito que me va a salir se corresponde con la salida X, ¿vale? ¿Qué circuito va a ser? Pues va a ser un circuito muy sencillito, será este circuito, ¿no? ¿Qué forma puede tener ese circuito? Pues si no hago nada más, pues tendré, saco la, si esto es A, perdón, si esto es A, esto es B, esto es C, saco la A, saco la B, la invierto, saco la C, la invierto, pongo una puerta AND y aquí tengo el primer término, ¿vale? Segundo término, saco una A, saco una B, la invierto, saco una C y aquí tengo segundo término. Tercer término, saco una A, saco una B, saco una C, la invierto, pongo una puerta AND y tengo el tercer término. Y el cuarto término será simplemente sacar A, B y C, una puerta AND, ¿vale? Es decir, aquí tengo A, B negada, C negada, aquí tengo A, B negada, C, y esto es A, B, C negada, y esto es A, B, C, ¿vale? Entonces, ahora, para tener la salida, lo único que tengo es que sumar todas esas salidas con una puerta OR de 4 entradas, ¿vale? Y eso sería igual a X, ¿vale? Este circuito me generaría el bit de salida X del convertidor de código, ¿vale? ¿De acuerdo? Bien. Fijaros que todo lo que he hecho es
pura rutina. Me fijo en una salida, calculo minitérminos, los sumo, obtengo la primera forma canónica y luego represento en forma de esquemático lógico de circuito esa función. ¿Vale? Esta estructura se llama una estructura AND-OR, porque tengo puertas AND y puertas OR. Primero puertas AND y luego puertas OR. ¿Vale? Pues se llama estructura AND-OR. Bien, entonces es decir, a partir de la primera forma canónica puedo obtener un circuito de ese estilo y puedo implementarlo. Y me voy a la tienda, me compro los componentes, los cableo y ya tengo el bit X del circuito. Bit Y, pues haría lo mismo, me fijaría en los unos de la Y, calcularía los minitérminos, los sumaría y haría el circuito. Bit Z, lo mismo, me fijaría en los unos de la Z, calcularía los minitérminos, los sumaría y obtendría la Z. ¿Vale? Bien. Bien, y estas son las formas canónicas. Bueno, he dicho que esto se llama primera forma canónica. ¿Y qué sería la segunda forma canónica? Bueno, pues la segunda forma canónica es lo dual. En vez de fijarnos en los unos, nos fijamos en los ceros. ¿Vale? En vez de calcular minitérminos, calculamos maxitérminos. ¿Qué es un maxitérmino? Pues lo dual. En vez de ser productos, serán sumas. Por ejemplo, el maxitérmino de 0, 0, 0, de este 0, el maxitérmino de este 0, ¿cuál será? Pues será la suma de tres variables. Pero como aquí hay un 0, pues en vez de poner la negada, la pongo sin negar. A. Perdón, lo voy a poner aquí, que si no luego os liaréis. Sería A más B más C. Eso sería el maxitérmino de este 0. El maxitérmino de este término, ¿qué sería? Pues sería A más B más C negada. El maxitérmino de este 0, pues sería A más B negada más C. Y de este, A más B negada más C negada. Bien, ¿y cuál es la forma canónica? Pues en vez de ser sumas, son productos de maxitérminos. Entonces, la segunda forma canónica X sería igual a A más B más C por A más B más C negado por A más B negado más C por A más B negado más C negado. Y eso es lo que se conoce como segunda forma canónica. Vale. Y la segunda forma canónica, igual que la forma primera, me está diciendo algo. Me está diciendo que X es 0, X es 0, en este caso, X es 0 cuando esto es 0, o esto es 0, o esto es 0, o esto es 0. ¿Vale? ¿De acuerdo? ¿Y cuándo esto es 0? Pues esto es 0 cuando este es 0, y este es 0, y este es 0. ¿Vale? ¿Y cuándo este es 0? Pues cuando este es 0, este es 0 y este es 1. Cuando C es 1, perdón, no este es 1. C es 1. Para que C negado sea 0. ¿Vale? Bueno, entonces, esto normalmente la segunda forma canónica se utiliza cuando estamos trabajando con lógica negativa. Normalmente vamos a utilizar, con lógica positiva vamos a utilizar la primera forma canónica. Esto no es cierto, ¿no? Porque también hay ciertas ocasiones que conviene manejar la segunda forma canónica, pero nosotros de eso nos vamos a despreocupar, porque tenemos que ir rápido y nos vamos
a despreocupar. Simplemente sepáis que existe la segunda forma canónica, que es la forma dual frente a la primera, y que todo lo que se dice para la primera pues se puede aplicar a la segunda, utilizando el principio de dualidad. Pero nosotros no nos vamos a liar la cabeza. Antiguamente, cuando se tiraba un siglo I estudiando electrónica digital y que estudiaba allí hasta el sexo de Los Ángeles, pues bueno, esto había que dedicarle un tiempo brutal. Ahora, nada. Ahora simplemente que sepáis que existe y se acabó. Bien. Vale, entonces, tenemos primera forma canónica, hemos pintado el circuito lógico y bueno, pues ya hemos terminado los combinacionales, ¿no? Porque pues si lo hemos hecho, ya hemos terminado parte de la asignatura, ¿no? Parte del tema. Bien. Bueno, vamos a trabajar un poquito más esto, aunque hoy en día tampoco tiene mucho interés, porque antiguamente, como había circuitos integrados donde no podías meter muchas puertas, ¿no? Es decir, los circuitos integrados, pues si utilizaban muchas puertas, pues utilizabas mucho espacio y eso hacía que el PCB pues ocupara más y era un follón, consumía más y tal. Entonces, digamos que tradicionalmente, pues cuando diseñas un circuito te piden siempre que diseñes el circuito lógico más sencillo, la solución más sencilla. Entonces, una vez que obtienes la forma canónica, simplificas. Y para simplificar utilizamos diagramas de Carnot. Es decir, intentas buscar el circuito más sencillo. No vaya a ser que vayas a utilizar un pedazo circuito y al final ese circuito se pueda resolver en 2 puertas. ¿Vale? Entonces, ahora lo que vamos a ver es eso, es cómo minimizamos estas funciones lógicas. Es decir, mi pregunta es, ¿esta función lógica es la más sencilla o hay algo más sencillo? No podemos contestar rápidamente, alegremente, decir, pues parece que sí, que es la más sencilla, porque recordar que había teoremas que no se veían claros a la hora de simplificar a simple vista, ¿no? Entonces eso dificulta mucho ver si eso se puede simplificar más o no a mano, ¿vale? Bien, entonces el método que vamos a utilizar para simplificar esa función es Carnot. Esto hoy en día no tiene tanta importancia. ¿Por qué? Porque hoy en día podemos tener circuitos programables de lógica digital donde metemos hasta millones de puertas. Y lo que utilizo es una herramienta de programación, o sea, utilizo una herramienta CAD donde dibujo mi circuitillo, pongo mi tabla de verdad y él me genera, me compila en el circuito integrado programable que vale 2 euros o 1 euro, si es que llega, y se acabó el problema. ¿Vale? Pero bueno, académicamente, digamos que tiene cierto interés aprender la herramienta Carnot, que además, por otro lado, pues es muy sencilla y por eso la voy a contar. ¿Vale? Pero que no es una cosa que tenga una importancia grandísima. Sí, desde el punto de vista académico, no desde el punto de vista real. Bien, bueno, vamos a ver en qué consiste eso de Carnot, diagrama de Carnot.